Bueno, continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar y hoy tendremos el tema preocupación o rechazo, la nueva realidad escolar, y para eso está con nosotros una persona que está acreditada para hablar de ese tema, porque él es psicólogo y además con especialidad en psicología escolar, nuestro amigo Josly Wilmore, quien siempre está con nosotros aquí en el programa. Josly, buenas tardes. Muy buenas tardes muchachos. Es un placer saludarles y estar compartiendo con ustedes en este espacio como siempre. Josly, la nueva realidad escolar, preocupación o rechazo es un tema de temporada porque nos acercamos, ¿verdad?, ya al inicio en lo que respecta al área pública, el inicio del año escolar, porque ya los colegios han iniciado con la modalidad de la docencia virtual. ¿Qué tienes que decirnos en torno a esto? Claro que sí, mira, fíjate que es bien importante tocar este tema porque será preocupación o realmente será un rechazo lo que estamos viviendo con el tema de la virtualidad, de lo que es el año escolar virtual. Hay ya muchos colegios, como bien mencionas, que han estado calentando motores, se ha estado trabajando lo que es una retroalimentación con los niños, partiendo de que, como hemos comentado en otra oportunidad, se concluyó un año escolar de manera muy irregular el año escolar pasado y lo estamos enfrentando a una nueva realidad que es el poder nosotros acostumbrar a nuestros niños a esta nueva etapa de lo que es recibir el año escolar de esta manera. Pero hay dos bandos totalmente divididos, porque hay una realidad desde la parte educativa, que es la formación que deben tener nuestros maestros, pero también está la poca disponibilidad que han mostrado los padres con esta nueva realidad. Muchas veces el niño está dispuesto, el niño tiene como ese brío de querer iniciar, quiero volver al colegio, quiero compartir con mis amigos, quiero tener interacción con mi grupo, pero muchas veces nos encontramos de frente con el rechazo que muchas veces tienen los padres y la poca disposición de poder ser parte de todo esto. Muchos padres se apoyan en la realidad de que, bueno, yo no puedo tener a mi hijo sumergido en esta nueva dinámica, el maestro solamente dando instrucciones desde el otro lado del computador y yo responsabilizándome de todo en este lado. O sea, el padre siente como esa carga, pero la misma carga también siente el maestro al no poder conectar con este padre, al no poder conectar con este alumno, de no poder lograr lo que perseguimos por medio a esta instrucción y esta manera de enseñar a la que estamos adaptándonos en este momento. Entonces, por eso es que traemos este tema. ¿Será realmente preocupación o será un rechazo lo que estamos enfrentando de frente a esta realidad que estamos nosotros atravesando en este momento? ¿Cómo se han estructurado las conversaciones de los padres con la escuela, es decir, con los maestros, con los directores? ¿Qué le plantean los padres? ¿Cómo ustedes escuchan lo que es ese dolor que ellos tienen o la preocupación o si realmente, bueno, hasta visibilizar la carga que tienen? ¿En qué estructura? ¿Cuáles son los marcos en que se dan esas conversaciones entre ustedes? Realmente siempre se ha mantenido una escucha activa con relación a los padres y a esta preocupación que ellos tienen. Aparte de que, bien sabes, los padres siempre tratan de perseguir una buena educación para sus hijos. Y el tema de ellos es entender que tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad. Les resulta un poquito chocante porque entienden que hay mucha distracción, entienden que el aprendizaje no va a ser completo. Son muchas las dudas que le llegan al padre en este momento. Pero desde el área educativa tratamos nosotros de poder mostrarle al padre, sentir total seguridad de que aunque la enseñanza sea de una manera diferente, el aprendizaje va a ser igual. Tal vez sea un poquito más lento el proceso por el hecho de que no tenemos cómo poder manejar la parte de la distracción del niño en la casa, pero se ha mantenido abierto también el recibir diferentes alternativas, de que también los padres siempre tienen muchos ideales con relación a esto. E incluso se ha puesto mucho de moda el tema del homeschooling. Independientemente de que el niño esté recibiendo clases por su grupo, hay maestros que se desplazan
en otros horarios a trabajar con el mismo niño, tratando de poder como fortalecer un poquito al niño en áreas donde tiene ciertas debilidades. Entonces es como mantener esa relación que siempre hemos conversado, de que para lograr un buen resultado de nuestros hijos debe existir esta unión entre padres, colegios y sociedad para nosotros poder trabajar conjuntamente. Entonces no es más que todo esto que veníamos profesando, ahora llevarlo a la práctica, de que se pueda dar esa interacción y se pueda concretizar aún más esa unión entre padres y colegios, maestros en este caso, para poder nosotros alcanzar el aprendizaje de nuestros hijos. Sí, Osli, okay. bueno, es difícil. La gente, por aquí, uno en los medios de comunicación, uno habla del tema. En los medios también uno escucha muchas personas hablando y escribiendo de la nueva modalidad de la impartición de docencia a través de las plataformas digitales, la televisión, la radio, las mismas plataformas que se están utilizando en este momento, pero hay que vivirlo para uno estar consciente de lo difícil que es. Para un niño ya adolescente, una niña adolescente o quizás superior a los 8 años de edad, es un poco más adaptable. Pero ¿qué hacer con los niños en la educación primaria, en la educación básica, niños que tienen 3, 4, 5 y 6 años de edad, que todavía ni siquiera manejan bien los aparatos electrónicos, pero que también le tienen escepticismo, tienen miedo? Es difícil para ellos mantenerlos 2, 3 y hasta 4 horas pegados de un aparato de estos. La preocupación es mayor para este público, Dionisio, porque es como tú bien puntualizas. Es un público escolar que no tiene el total manejo de estos dispositivos y mucho menos del uso de una plataforma. Obligatoriamente tenemos que apoyarnos en los padres para poder nosotros lograr algún tipo de aprendizaje en este tipo de niños. Sin embargo, por eso se ha mantenido la conversación de algunos sectores tratando de que el Ministerio de Educación pueda dar apertura a lo que es la educación inicial primordialmente, porque es muy difícil nosotros poder mantener esta conexión y esta atención del niño por un dispositivo, porque estos niños a esta edad se pueden distraer fácilmente. Y más aún en lo que es el primer ciclo del nivel primario, lo que es primero, segundo y tercer grado, que son niños que aún están en un proceso de alfabetización. A veces se complica un poquito más en lo que es primer y segundo grado. Ya los niños en tercer grado pueden tener un mejor manejo. Pero un niño que esté en medio de un proceso de alfabetización en primero y segundo grado se dificulta también un poquito. Entonces hay algunos colegios que han tratado de diseñar una estrategia para poder visitar a estos niños o tener pequeñas reuniones con un grupo que se pueda manejar, manteniendo el protocolo y todo esto, para poder darle seguimiento a este proceso de alfabetización. Tú sabes que esto es una etapa muy importante en el proceso del estudiante, porque si dejamos lagunas y dejamos dudas en esta parte de alfabetización, el niño arrastra eso en toda su carrera escolar. Entonces, por eso la importancia y el enfoque de muchos educadores y la preocupación de poder alcanzar este público y diseñar ciertas actividades que puedan captar la atención del niño, pero que también pueda dar un fruto, que es el aprendizaje, que es lo que perseguimos. No hacemos nada tampoco con captar la atención y que el niño no tenga un buen aprendizaje. Entonces, es un engranaje de muchas cosas, porque si el niño no muestra tampoco este acercamiento, esta empatía con lo que está viviendo en el momento, es un aprendizaje que queda totalmente nulo. Pues por eso es la preocupación y la motivación de los centros, tanto público como privado, de poder nosotros diseñar ciertas estrategias que nos ayuden a tener una mejor cercanía con este público en específico. Sí, hemos venido desarrollando en otras intervenciones, Osli, el tema socioeconómico. Probablemente el presupuesto familiar, dentro de sus mayores gastos está el colegio. Asimismo, si pagar una casa genera un alto costo, una familia promedio que tiene 2, 3 niños probablemente pague de colegio y todo lo que eso implica más de lo que cuesta una casa o un vehículo de año, etcétera. Y los padres con mucho gusto hacen ese sacrificio
asumiendo de que están haciendo una inversión hacia el futuro de sus hijos. Sin embargo, como estamos en una etapa de crisis poco complicada, uno asume que no todos en estos momentos van a tener las condiciones de sustentar un año escolar en un centro privado. Según tu experiencia, aquellos padres que están obligados por una situación económica de hacer esa transición de no llevar sus hijos a una escuela o a un centro privado, sino llevarlo a un público, uno asume que a partir de ahí eso también ha generado una gran incertidumbre en el padre, por entender de que existe quizás una diferencia entre la educación privada y la pública en nuestro país. Creo que ese punto siempre se ha tocado. Ha sido un tema muy debatido, el tema de que muchas personas perciben la educación privada como un negocio, entienden que los colegios solamente persiguen como ese interés económico. Sin embargo, no es así, aunque también se está desmontando mucho el supuesto, el que el sector privado se pueda percibir como una mala educación. Realmente siempre se ha tratado de enfocar de que todo depende de la motivación tanto del estudiante y del padre como también de los maestros. Hay muchas personas, muchos padres que han emigrado al sector público por el hecho de no poder mantener esa responsabilidad, esa cuota con el sector privado. Hay muchos padres que han optado incluso por mantener sus hijos fuera del año escolar durante todo este proceso. Entienden que no tienen el dinero, no tienen el tiempo, no tienen son muchas las cosas que escuchamos. Pero la única realidad ante esto es hacerle entender a estos padres el gran error que pueden cometer al mantener a sus hijos fuera de un año escolar. Independientemente de que sea virtual, independientemente de que en algún momento se puedan abrir las puertas y el padre mantenga aún la duda de si enviar a su hijo por el miedo o el temor de que pueda haber una baja y suban los casos y todo esto, hay que entender que hay que mantener al niño involucrado en el ambiente escolar, porque es que se crea un vacío. Yo ponía un ejemplo el día pasado, en una reunión de padres que tuvimos, de que tomáramos el ejemplo, cuando salimos de vacaciones en el mes de junio, los niños se van de vacaciones 2 meses, es el mes de julio y el mes de agosto. Regresan en el mes de septiembre y regresan al colegio totalmente nulos. Es como que si le cambiaran la memoria interna, es un asunto de que se le olvida todo. Imagínense ustedes ahora, con estos 6, 7 meses que tienen los niños en la casa, recibiendo una educación totalmente diferente, donde no hay esa formalidad, donde no hay ese seguimiento, donde no hay esa exigencia. Imagínense cómo están los niños ahora. En el centro educativo donde yo trabajo, hemos estado trayendo los niños en pequeños grupos para evaluarlo y créanme que ha sido algo alarmante. He tenido que sentarme con los maestros, he tenido que concientizarlos, pedirle paciencia y es un asunto como empezar de cero. O sea, en todos los grados se ha visto esta preocupación y esta necesidad en los niños. Entonces, es una parte que todo padre debe entender, que no es un asunto de negocio, no es un asunto de interés propio de los centros educativos privados y mucho menos del sector público. Incluso se está ventilando que se va a iniciar el año escolar en noviembre, el 2 de noviembre. Sin embargo, muchos colegios han tomado la iniciativa de empezar con este proceso de evaluación precisamente por eso, porque debemos crear como esta base en los niños para que puedan nuevamente retomar las clases. Y esto no es lo más difícil, lo difícil será cuando tengamos que traer los niños a las aulas. Ahí sí será el problema de poder nosotros reintegrar a los niños, porque van a venir ya con este chip de que, bueno, si me da sed me paro la nevera, de que si me canso prendo el televisor, de que si mi mamá me llama me paro. O sea, no va a haber esa formalidad. Y tú traes el niño al aula y tener que volver a estructurarlo, volver a programarlo, eso va a ser un proceso grande. Entonces, esa es la parte que muchos padres han ignorado y por eso nuestra inquietud, nuestra preocupación ante la realidad que estamos viviendo en este momento. Josly, sí, Mildred, adelante. Josly, los colegios han trabajado con la adecuación o de enseñarle al maestro el tema de la docencia virtual, porque no es lo mismo dar una clase a nivel presencial que hacerlo de manera virtual y generar pues el mismo proceso de atención, el mismo proceso donde muchas veces los niños tienen más habilidades tecnológicas que el mismo docente. Y ni hablar de lo que ya ese periodo de atención, que a medida que la edad
es más pequeño, pues más bajo es el tiempo que puede tener la atención un niño frente a un ordenador. Entonces, en este sentido, ¿se ha preparado el maestro, el docente para esta nueva realidad? Se ha visto obligado a tener que prepararse en esta parte, porque no es lo mismo yo entrar a un grupo y tener, por ejemplo, las clases virtuales que tienen en la mayoría de las universidades y tener una interacción grupal. No es lo mismo yo entrar a un grupo que depende de mí, como es este caso. Yo entiendo que los maestros han tenido, Mildred, que sacar de su mochila, han tenido que sacar viejas estrategias. El tú mantener todo el tiempo un niño motivado, integrado, el tú lograr Perdón, esa... José, no me refiero a ese hecho, si realmente, ok, tienen que dar clase, tienen que dar clase, tienen que sacar las herramientas, no. Si los colegios han invertido en la capacitación de ese maestro, Sí, o muchos sea, si colegios sí. ustedes han sacado esos recursos que yo sé que tienen para poder enseñar al maestro ahora esta nueva forma de enseñar. Sí, sí, realmente sí. Muchos colegios se han visto en la obligación, como te decía, de tener que agotar esta parte, porque es que es una realidad la que estamos viviendo y aún estamos muy distantes de una posibilidad de volver a las aulas. Entonces, hay que dar herramientas, hay que llenar al maestro de estos recursos que puedan ellos lograr la atención y el aprendizaje en sus niños. Porque como bien te decía hace un momento, es difícil tú iniciar una dinámica con los niños y el niño está se distrayendo a cada instante. Si el maestro no logra esa comunicación afectiva con el estudiante, el mantenerlo todo el tiempo integrado, motivado, involucrado en lo que se está haciendo en ese momento, es muy difícil realmente poder nosotros mantener esta parte. Pero los centros educativos han mantenido una inversión en esta parte, han tratado de preparar todo su equipo para poder lograr lo que es una buena educación y más aún un aprendizaje efectivo. Estamos conversando con Josly Wilmore, quien es psicólogo, además especialista en lo que es la psicología escolar. Josly, mira, en cuanto a este tema, pudiera ser que exista el temor de los padres de que los niños, los adolescentes no aprendan o sea, no aprendan lo normal, no aprendan lo habitual con esta nueva forma de enseñanza virtual, pudiera ser, o pudiera ser más bien que ellos, que sus temores sean más grandes que la propia realidad, que sí, con los muchachos ahora, estos muchachos de ahora, que tienen acceso a la tecnología, por ejemplo, aquellos muchachos que tienen acceso a la conectividad en la casa, sabemos que se pasan una parte del tiempo en una tableta, en una computadora, con un celular, jugando, googleando y un sinnúmero de cosas que hacen ahora estos muchachos. Entonces, ¿cómo tú ves esta situación? El rechazo del padre al sistema virtual, o pudiera ser que quizás los padres estén exagerando en cuanto a que el niño no pueda aprender lo indispensable. Es la primera preocupación que muestra el padre con esta nueva etapa que estamos nosotros agotando. Pero una realidad que deben tener los padres es que nuestros hijos perciben las cosas de manera diferente. No es lo mismo el yo enfrentarme a una realidad virtual a como la percibe un jovencito de 15, 14 y a esa edad. O sea, estos niños manejan con mucha facilidad todo lo que tiene que ver con la tecnología. Incluso me atrevo a decir que para ellos es más fácil poder consumir un libro virtual que sentarse como lo hacemos nosotros con un libro de texto. O sea, para ellos es más, es como de más motivación para ellos poder tener una interacción totalmente por la virtualidad. He escuchado incluso estudiantes que han dicho que ojalá ellos, que se quede este asunto así, que no tengan que volver a las aulas, que se pueda, pero eso, claro, lo escuchamos en un público ya más grandecito, ya estos adolescentes que tienen este nivel de madurez, tú sabes, de que ya lo de ellos es su mundo y sí, su espacio y su asunto, se han sentido más cómodos con esta dinámica. Entonces, por eso es la importancia de nosotros motivar al padre a que se mantenga con la disposición, con esa mente abierta de entender que el niño sí está recibiendo lo que necesita para poder lograr al final lo que deseamos todos, que es un aprendizaje que le ayude a continuar
su vida académica totalmente bien formado, ¿sabe? Con esa base que necesita para seguir enfrentando todos los grados que siguen al que está enfrentando en este momento. Sí, con el permiso de mis compañeros, sé que a otro le toca la pregunta, Sí. pero quiero aprovechar eso que acaba de decir Josley Wilmore, y es que hay una ventaja, señores. Aquí hay alumnos que están en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, y están prácticamente como si estuvieran aquí en la universidad tomando sus clases de manera virtual. Sí. Y eso es una ventaja, ¿eh? Eso es una ventaja de este Sí. sistema. Mira, mi pregunta va en el siguiente orden, Josley. ¿Sabes que en la educación presencial se genera una relación afectiva, casi familiar, entre el maestro y los alumnos? Incluso hasta a veces una atención más personalizada, dependiendo del nivel o no que tenga cada niño. Es tanto así que un maestro a veces puede hasta comunicarle al padre, mire, el niño vino triste hoy, ¿qué le pasó? O vino tal situación que quizás en esta era virtual no se pueda percibir esa situación. ¿Cómo tú crees que se vaya a manejar esa parte, como de esas atenciones, a pesar de dar una clase virtual hacia X cantidades de alumnos, pero llevar como ciertos niveles de personalización dependiendo la situación que tenga en un momento el niño? Tú sabías que esa es la parte mala de la historia, esa falta de contacto físico, esa parte de la socialización, que es muy importante. Y como bien tú mencionas, uno de los lugares donde más nosotros podemos darnos cuenta de las situaciones que está atravesando algún niño es en el colegio, es en la escuela, porque el maestro, al tener este contacto a diario con el niño y conocer su forma de ser, su personalidad y cómo ir identificando sus emociones, se da cuenta qué puede tener en un momento específico un niño al momento de estar en el aula. La poca participación que tiene, si está muy en silencio, si está muy distraído. O sea, ese contacto persona a persona va a hacer mucha falta en esta oportunidad. Pero no es tampoco que no se pueda lograr. Muchas de las cosas que han usado los maestros en este tiempo es el que el niño mantenga todo el tiempo su cámara encendida y poder tener ese contacto, tú sabes, visual, aún en medio de la virtualidad, porque eso también nos da una brecha, eso también nos da una oportunidad de nosotros poder tener esa comunicación visual con el niño y ver más o menos cómo está su estado de ánimo según por lo que podemos ver. Los niños son muy expresivos, si están felices, lo demuestran a totalidad, si están tristes también se puede reflejar con mucha facilidad. O sea que aún en medio de todo este asunto, en todo esto que estamos experimentando, aún en medio de esto nosotros poder mantener esa interacción en cuanto a lo que tiene que ver con la emoción, el estado de ánimo y todo eso, que es muy importante por lo que estamos atravesando en este momento. Josley, yo quiero, será la última pregunta de mi parte, pero quiero aprovechar la capacidad tuya en términos de tu área, ¿no? Como psicólogo. Se ha estado difundiendo en las redes sociales una profesora de historia de la República Dominicana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también es una preocupación que tienen varios sectores de la sociedad, de que los libros de textos que recogen nuestra historia, la historia de la República Dominicana, han sido tergiversados, han sido cambiados, sobre todo en los cursos de primaria, tanto de primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado. Esto psicológicamente, ¿cuál sería la negatividad para esos estudiantes que deben formarse conociendo la realidad de la historia de la República Dominicana y que le estamos cambiando esa historia, inculcándole otra historia diferente a la nuestra? Tú sabes que más que psicológicamente, el daño lo hacemos más debilitando nuestra propia sociedad, tú sabes, lo que significamos cada uno de nosotros como dominicanos.
siempre se ha discutido mucho este tema de los libros de historia, siempre se ha dicho que se manipula mucho la parte de lo que es nuestra historia. Y entiendo que en una ocasión hubo una conversación que tuvimos un grupo de colegas donde conversábamos al respecto y entendíamos que el Ministerio de Educación debería regular de una manera más cercana el tema del libro de texto que consumen los estudiantes. Hay varias casas editoras, muchas veces no mantienen la misma línea. Tú compras un libro de X casa editora y dice una cosa, compra otro y dice otra cosa, y como que no hay un seguimiento con relación a esto. Muchas veces el centro educativo, porque a nivel público se maneja de otra parte, pero el centro educativo se sienta con sus maestros y ellos eligen con qué casa editora trabajar. Muchas veces te piden un libro de una casa editora, un libro de otra casa editora, y como que en esa parte donde entiendo que está el fallo de nuestro sistema. Debería el ministerio, de cierta forma, tener un acercamiento con los libros de texto que están consumiendo nuestros estudiantes y poder hacer un estudio donde sí se pueda ponderar, que pueda llegar al niño la información correcta sobre nuestra historia, sobre lo que es todo lo que conforma la República Dominicana. Entonces, a nivel psicológico, lo que podemos ver ahí es el tema del rechazo, el tema de la intolerancia, el tema de este egocentrismo que muchas veces tenemos. Muchos niños que siendo dominicanos, donde nuestra cultura y nuestra base cultural es la negra y rechazan a un niño por su color de piel. Entonces, esas son de las cosas que podríamos enfrentar ya desde el punto de vista psicológico dentro del mismo centro escolar, que muchas veces vemos el tema del bullying, el tema del rechazo, y entiendo que todo esto parte de esta mala información que le sigue llegando a nuestros estudiantes. Bueno, sí, adelante Mildred. Sí. Lo decía que era sumamente interesante la pregunta y la observación y obviamente la respuesta que daba José en el sentido. Pero también, por ejemplo, hay muchos centros escolares que no permiten que las niñas vayan con sus afros. Y hay incluso colegios que no permiten que las niñas dominicanas vayan con trenzas porque asumen que están asumiendo un proceso de transculturación diferente a lo que es el dominicano y obviamos una parte, tal como señalaba José, que el dominicano somos mulatos. Aquí hay una alta presencia de negritud y el pelo crespo es parte de nuestra identidad. Y aún así vemos rechazo en muchas escuelas. Así es, así es. Entiendo que todo parte, claro está, de cada centro educativo, de sus reglas, de sus normas. Y entiendo que si el Ministerio de Educación tiene esta cercanía con los centros educativos, con las casas editoras, como mencionaba hace un momentito, entiendo que podemos regular esa parte. Pero recuerden también que toda educación inicia en casa, y independientemente de lo que mi hijo reciba en el colegio, si yo le doy una buena formación también en la casa y le hago entender y le enseño con mis acciones que todos somos iguales y que ya existe la diversidad, de que no importa qué color eres, qué prefieres, o sea, somos una nación, somos una sola cultura y al final eso es lo que importa. Osli, pues muchísimas gracias como siempre de darnos tus conocimientos como profesional de la conducta, sobre todo en materia escolar en la medida que se avecina el inicio del año escolar de la educación pública que está pautada para a partir del 2 de noviembre. Muchísimas gracias como siempre pues para toda la familia de este Tribunal de la Tarde y su teleaudiencia por estar con nosotros. Vamos con el permiso entonces de todos ustedes a un contacto breve de publicidad para seguir con el marco de todo nuestro contenido de hoy.